la verdad que nos liberta. ¿Se considera usted una persona libre? Quizás diga, seguro que sí, mis manos no están esposadas, ni mis pies no estoy bajo rejas, soy una persona libre. Quizás no tenga nada de eso, pero aún podría estar prácticamente preso, como encadenado. Muchas personas son cautivas sin siquiera darse cuenta. No entiende por qué las cosas están como están, porque pareciera que nada le sale bien. Tienen una lucha interna. Y las cosas no salen a su manera, y no importa lo que hagan, realmente no tienen paz ni gozo, sino ansiedad, frustración, temor y todo lo demás. Pero dicen ser libres. No quisiera ser libre de todo eso, porque hasta que no sea libre espiritualmente, no es libre. La Biblia dice que quienes andan en oscuridad no son libres. Dice que quienes están ciegos por el pecado no son libres. Si anda en oscuridad, o sea, sin Cristo, no es libre. Quizás piense que lo es porque el diablo ciega nuestros ojos a la verdad, como dice Pablo. Así que en este mensaje deseo hablar de cómo el Señor Jesucristo puede librarle de la esclavitud en que vive. Tal vez usted diga, pero soy libre. Escuche bien y veamos si es cierto o no. Una razón por la que Jesús dijo que vino fue para liberarnos. Vayamos a Lucas capítulo 4 y leamos sobre los inicios del ministerio de Jesús. Él predicaba en las sinagogas porque esas eran las iglesias de aquel tiempo. Ahí se reunían las personas. Entonces, dice desde el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es lo que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús dijo, vine a liberar a la gente. Luego en Juan capítulo 8, es interesante lo que dijo el Señor aquí. Hablaba a sus discípulos y otros que escuchaban, y les dijo lo siguiente: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Luego sigue, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Escuche lo que dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo que vino a liberar a los cautivos. No necesariamente se refiere a quienes estaban en esclavitud, aunque muchos lo estaban. Se trata de quienes tenían toda clase de ataduras. Así que pensemos en esto por un momento, porque al hacerlo es muy probable que nos veamos diciendo, ¿sabe qué? Yo también estoy así. Y al hablar de lo que nos ata, ¿de qué necesitamos ser libres? Primero, ser libres del error. Actualmente hay muchas enseñanzas erradas, son falsas, no son ciertas. Y esas enseñanzas atan a muchas personas. Por ejemplo, hoy por hoy una de las cosas que se enseña que es totalmente falsa es que hay más de un camino para ir al cielo. O sea, Jesús es un camino, pero hay muchos otros. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si eso es cierto, y lo es, puesto que Jesús afirmó que así era, pero viene alguien y dice, oh no, hay muchos otros caminos. La mente de Dios no es tan cerrada para ser solo Jesús. Entonces, o Jesús fue un fraude o un mentiroso, o dijo la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Es un error pensar que hay muchas maneras de llegar al cielo. No hace mucho tiempo una señora me contaba, escuché a mi pastor decir que hay 2 caminos para ir al cielo. Primero Jesús, segundo las buenas obras. Esta es la segunda creencia errada que tienen muchas personas. De hecho, la mayoría de la gente cree este error, que es, si agrado a Dios con mis buenas obras, iré al cielo. Ahora, es fácil pensar eso porque la verdad es que todos conocemos a alguien de quien podríamos decir, sé que soy mejor que fulano, y siempre podemos compararnos con otros y vernos bastante bien. Pero si Dios decidiera aceptarnos conforme a nuestras buenas obras, le pregunto esto, ¿cuántas obras? ¿Cuáles obras? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Nunca supiéramos a ciencia cierta dónde estamos en nuestra relación con Dios. Enseñanza falsa. No somos salvos por obras. Él dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ya que Dios sabe que nos gloriamos por lo que hacemos, dijo salvación no por obras, sino por Cristo. El tercer error es que nuestra aceptación ante los ojos de Dios se basa en nuestro buen desempeño. Si lo hago bien, Dios me acepta. Si no lo hago muy bien, Dios me rechaza. Nada se aleja más de la verdad. De nuevo, ¿cómo sabríamos si somos aceptados en base a nuestro desempeño? Porque cada quien podría dar lo mejor de sí algunas veces, pero otras veces no hacemos lo mejor. Todos pecamos en ocasiones. Entonces, si nuestra aceptación estuviese basada en nuestro desempeño, nunca sabríamos si Dios está agradado o no, o si somos aceptados o rechazados. Otro de esos errores es este. Y es, después de todo, Dios es tan bueno, y por ser un Dios de amor, un día todo el mundo irá al cielo. De algún modo todos vamos para allá. La gente dice, no sé exactamente cómo, pero ya que Él es un Dios de amor, estoy seguro de que Él nos llevará allá. ¿Qué de quienes rechazaron a Cristo? Si rechazaron a Dios, si rechazaron la cruz, si ignoraron los asuntos espirituales. ¿Irán todos al cielo? No lo creo. De hecho, sé que no. Definitivamente no. Otro de esos errores que la gente cree y les envuelve hasta convertirse en una atadura es este, que podemos ser salvos hoy y perdernos mañana. O sea, que la salvación está basada en las buenas obras. Escuche bien. Nuestra salvación se basa en una cosa, en que Jesucristo fue a la cruz, entregó su vida voluntariamente, tomó en sí mismo todo el pecado de toda la humanidad en un momento en la historia, murió por nosotros, solo Él podía hacerlo por ser el único perfecto. Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nuestros pecados y si la salvación viene al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, si podemos perder la salvación, la pregunta es esta. ¿Cómo podemos ser salvos otra vez? Debemos hacer algo la segunda vez. Tenemos que mejorar o creer otra vez o lo que sea. Nunca sabríamos si somos salvos o no. Pero Él afirma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Se refiere a calidad de vida, pero también a lapso de tiempo, perdura por siempre y siempre. Si Dios nos da el don de vida eterna, vida por siempre y para siempre, pero podemos perderla, su promesa sería deficiente, no sería cierta, y la muerte de Cristo en la cruz tampoco sería suficiente, lo que anularía todo el plan redentor de Dios. Este es un error que enreda a muchas personas. Una clase de esclavitud son las enseñanzas erradas. Otra clase de esclavitud, que es muy clara en la Biblia, las malas acciones en nuestra vida. Pensemos en esto un momento. Si una persona bebe, es una atadura porque después de un tiempo no puede dejar de beber. Ningún alcohólico empezó adrede. Ningún drogadicto empezó con el fin de serlo. Ninguna persona adicta al sexo desde el principio buscó esa adicción. Son ataduras, como lo es mentir y robar, y cualquier clase de trampa o fraude, y la pereza o desidia. Todas esas son ataduras que envuelven a la gente. Hay otra clase de esclavitud, y es la esclavitud emocional.
A menudo esta clase de esclavitud hace más daño de lo que la gente percibe. ¿Cuál es una clase de esclavitud emocional? Una de ellas es el temor. Jesús habló mucho de confiar en Él y de no temer. No temáis, no temáis, no temáis. El temor es una atadura. Hay personas que se despiertan cada mañana pensando en que manejarán en la autopista y tienen temor de lo que podría sucederles. La gente teme envejecer. La gente teme tener escasez de dinero en el futuro. Temen la enfermedad. Temen no tener suficiente dinero. La gente teme que le suceda algo a sus hijos. Podría seguir enumerando cosas de las que la gente tiene temor. Quizás diga, ¿eso no es una atadura? Pues deje de temer. Inténtelo. Trato, pero no puede. Es decir, Dios debe liberarlo del espíritu de temor. No viene de Dios. Viene de Satanás. Él quiere que tenga temor, porque mientras tenga temor, no confiará en Dios. El temor es una clase de atadura. Y al pensar en todas las ataduras emocionales, entre las peores están los celos. Los celos son una atadura terrible, porque sucede lo siguiente. Digamos que usted siente celos de alguien. Quizás la otra persona ni siquiera lo sabe, mientras usted se encuentra sufriendo y pasando toda clase de traumas emocionales. La otra persona ni sabe que usted existe. Pero usted lo siente, porque tiene una mala actitud hacia ellos. Entonces pienso en quienes viven en otra esclavitud que es culpa por acciones pasadas. Algo que sucedió en el pasado. Si pudiera retroceder, no lo haría otra vez. Si pudiera retroceder, no lo habría dicho. Entonces ve las circunstancias y situaciones que cambiaría en cuestión de segundos si pudiera, pero no puede. Y vive con la culpa. Y vive con el remordimiento. Vive con un profundo dolor en su corazón, pero sigue con eso. Y se siente culpable. Se lo ha llevado a Dios varias veces. Señor, gracias por perdonarme. Sé que lo has hecho. Y luego agrega esta palabrita, pero. Porque no puede rendírselo. Mire, lo que sea que haya ocurrido en su pasado, sin importar lo que sea, si es hijo de Dios, si le ha pedido perdón, Él le ha perdonado. Ahora, al pedirle perdón a Dios, Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, fiel que siempre lo hará, y justo que tiene el derecho de hacerlo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Él dice que nos ha limpiado, quiere decir, nunca más me acordaré de sus pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hay personas que viven con remordimientos profundos del pasado que son intensos y son emocionales, son hirientes y dolorosos y no pueden alejarse de esa culpa. Si usted le pide a Dios una y otra vez que le perdone por lo mismo, primero tiene una atadura y segundo, incredulidad, porque en realidad no cree que Él le haya perdonado. Oh, claro que sí, pero aún lo recuerdo. Entonces debe confrontarlo. Lo que me lleva a otra clase de atadura, y es la esclavitud del rencor. Es una forma terrible de esclavitud. Si supiera lo que me hicieron, ese no es el punto. Déjeme contarle lo que me pasó. Lo entiendo. Usted no me entiende. Lo entiendo más de lo que piensa. Mire, nadie sabe la clase de heridas que ha tenido alguien en su vida, pero debemos perdonar. La Biblia dice, Él dice que nos perdonemos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Permítame preguntarle, ¿puede pensar en algo que haya hecho que Dios no le perdonaría según lo que dice la Biblia? El siguiente punto es este. ¿Cuál es el poder destructivo de estas cosas? En primer lugar, cualquier clase de atadura obstruye nuestra relación con Jesucristo. No podemos ser lo que Él quiere que seamos mientras estemos atados a algo por incredulidad y en esclavitud.
En segundo lugar, es destructivo porque daña nuestro testimonio personal. Mire, si tiene un espíritu rencoroso, le aseguro que no podrá contenerlo. Le dirá a alguien, puede pasar por todas esas clases de esclavitud y hay muchas otras. Le dirá a alguien, lo verán. Mire, si está enojado, no podrá esconderlo. Mire, mucha atención. El mundo tiene derecho a esperar más de nosotros. Tiene derecho a esperar que nuestro estilo de vida sea distinto. ¿Por qué? Porque decimos que somos seguidores del Hijo de Dios. Somos seguidores de Cristo. Sabemos qué hacer. Así que eso daña nuestro testimonio. No solo eso, contrista el corazón de Dios. Ahora, por ejemplo, si usted es padre, y seguro que muchos de ustedes son padres y sus hijos les acompañan hoy, si ve a su hijo hacer algo que sabe que le hará daño, usted se aflige. Si les ve ir por el rumbo que sabe que les llevará a autodestruirse, a cualquier clase de padre eso le duele profundamente, aflige su espíritu. Otra cosa que sucede es que limita nuestro potencial para servir a Dios. Si estamos atados a estas cosas, Dios nos usará solo en la medida en que andemos obedientemente delante de Él. Lo único que impedirá que alcancemos nuestro máximo potencial somos nosotros. Porque Dios puede cambiar nuestras circunstancias, puede hacer milagros en nuestra vida, puede ponernos donde nunca imaginábamos estar. Él puede usarnos hoy mismo de manera que sobrepasan por completo nuestro entendimiento. Si le seguimos y obedecemos, si no, la decisión es nuestra. A menudo la gente toma decisiones erradas. Se enredan con cosas que no son esenciales en la vida. Dios tiene lo mejor para todos nosotros, pero hay que estar dispuesto a resolver estas cosas y tratarlas con cuidado. Por último, otro efecto que tiene es que puede perjudicar nuestro cuerpo. Quizás diga, mire, los celos no tienen nada que ver con mi cuerpo humano. Claro que sí. ¿Un espíritu rencoroso es entre ellos y yo, no mi cuerpo? Claro que no. Ni siquiera me refiero a beber, fumar o drogarse. Hablo de sentimientos. Nuestras emociones afectan nuestro cuerpo. Ahora, lo más importante es esto. Dirá muy bien, ya que he escuchado todo esto, entonces, ¿qué hará al respecto? Varias cosas. Debemos recordar varias cosas, no son muchas, ponga mucha atención para que no las olvide. Cualquier atadura, cualquier mala acción, la que sea que enfrentemos, que tenemos que resolver, hay que confrontarlo así. Primero, recordemos nuestra relación personal con Jesucristo y Dios el Padre. Una relación personal. Significa que nuestros pecados fueron perdonados. Él es nuestro Salvador, Señor y Amo. Y en nosotros mora su Espíritu Santo, o sea, tenemos su poder y reconocemos que tenemos seguridad eterna. Es decir, debemos pensar en esto. Quienes somos como creyentes, nos relacionamos con Dios. Lo segundo es nuestra posición. ¿Cuál es esa posición? Nuestra posición de que ya no somos enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Esa es nuestra posición. Tenemos una relación personal, la posición de hijos de Dios y la posesión del Espíritu Santo, quien nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Quisiera leer un pasaje con el que quizás muchas personas no estén familiarizadas. Está en 2 de Pedro y escuchemos lo que dice. Y tengamos presente lo que tenemos. Nuestra relación personal, nuestra posición de hijos de Dios y el acceso al trono de Dios. Somos moradas del Espíritu Santo. Escuche. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. O sea, Dios ha colocado en cada uno de nosotros, en todos sin excepción,
ha puesto la capacidad de hacer ¿qué? De enfrentar cualquier cosa que confrontemos en la vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales todo lo que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué está diciendo? Mucha atención. Tenemos en nosotros la naturaleza de Dios. Hemos sido sellados por su Espíritu. Al ser salvos fuimos sellados para siempre por el Espíritu de Dios. No podemos perdernos. Y recordar quiénes somos, nuestra dignidad. Somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa por ahí, somos hijos de Dios. Así que pensemos en nuestra relación personal con Él, somos salvos. Nuestra posesión y posición, quiénes somos. Todo esto, quizás diga, ¿cómo supero estas ataduras? Al enfrentarlas, debo recordar esas palabras. Este es quien soy, esto es lo que tengo, este es mi acceso al trono. Así que rechazo eso en mi vida, escojo otra vía, le doy gracias a Dios por su perdón y me apropio de su victoria sobre esto en mi vida. Tengo derecho a apropiarme de eso por quién soy, lo que tengo, cuál es mi posición, y Dios cumplirá su palabra. Él ha puesto en nosotros todo lo que necesitamos para vivir una vida recta. Tal vez usted no sea creyente y se pregunta qué tiene esto que ver conmigo. Pues no tiene mucho que ver, hasta que esté dispuesto a reconocer que es pecador y su pecado le ha separado de Dios, lo que necesita más que cualquier otra cosa en su vida, quien quiera que sea usted, cualquiera sea su situación, necesita pedirle a Jesucristo que perdone sus pecados, no basado en lo que usted hará mejor, sino basado en el hecho que Él fue a la cruz a pagar por todos sus pecados, y al pedirle que le perdone y al recibirlo como su Salvador, Señor y amo, a rendir su vida a Él en el momento en que lo haga, Él le perdonará, le sellará con el Espíritu Santo, escribirá su nombre en el libro de vida del Cordero y luego le dará, en ese momento, en la presencia y el poder del Espíritu Santo, todo lo necesario para vivir una vida que agrade a Dios. Que diga, a veces tropezaré, claro que sí. ¿Qué hace Dios? Nos perdona, nos levanta y nos ayuda a seguir. Porque mire, la Biblia habla de crecer en gracia y conocimiento de Jesucristo. Nunca tendrá suficiente dinero, prestigio, popularidad, posición o cosas que tomen el lugar de Cristo en su vida. Mire, aprendamos a ver a nuestro alrededor. Veamos a personas que son admiradas en la sociedad como héroes. Tienen todo el dinero, poseen autos, aviones, de todo. ¿Pero qué más tienen? Todo un desastre cuando se trata de paz, felicidad, gozo y contentamiento. ¿Saben por qué no lo tienen? Porque están atadas a la esclavitud de lo que han creado para sí mismas. No desea eso para su vida. Pídele al Señor Jesucristo que venga a su vida. Ese es el comienzo de una vida que dura por la eternidad.